Muy buenas y bienvenida a mi canal. En este vídeo, tercera parte ya de suspensiones de vehículos, te hablaré de casos concretos de suspensión. Eso sí, te recuerdo que es conveniente que hayas visto, si no dominas el tema, los vídeos anteriores. Te pondré los enlaces en la descripción de este vídeo y creo que además también podré poner ventanitas al final del mismo para que puedas clicarlas y así repasar conceptos. Antes de entrar en materia con casos prácticos, te daré una breve explicación sobre tipos o esquemas de suspensión. La suspensión de un vehículo automóvil se puede dividir en dos grandes grupos: suspensión independiente y suspensión dependiente. La suspensión dependiente es aquella en la cual el movimiento de una rueda afecta a la otra del mismo eje. Es decir, si una rueda de un eje se ve afectada por un bache o inclinación del terreno, es decir, se eleva o se mueve verticalmente, ese movimiento vertical afectará a la otra rueda del mismo eje, obligándola a moverse. Por contra, la suspensión independiente, teóricamente, aísla el movimiento de las ruedas de un mismo eje, haciéndolas independientes la una de la otra. Así, además, al evitar movimientos parásitos y reducir momentos de inercia, se consigue mayor suavidad de marcha y una mayor facilidad de conducción. Bien, dicho esto, paso a explicarte diferentes esquemas de suspensión, que serán los usados en la inmensa mayoría de vehículos. Ya te adelanto que la suspensión es un mecanismo susceptible de tener mil y un diseños distintos, por lo que me voy a centrar solamente en esos principales esquemas. Comenzando por la suspensión dependiente, hay que comenzar por el máximo exponente, que es el eje rígido. La suspensión de eje rígido, o eje rígido simplemente, consiste en una única viga o barra que une sólidamente las ruedas de un mismo eje. Esto es así tanto en ejes de tracción como los que no son de tracción y en ejes directrices también. En el eje rígido, el ángulo de caída, el camber en inglés, es fijo, debido al propio concepto de suspensión. Es decir, independientemente del movimiento vertical de la suspensión, la caída de la rueda siempre va a ser la misma, porque el cubo de la rueda está unido sólidamente al eje. Las ventajas del eje rígido, pues la principal es la simplicidad. En realidad es simplemente un tubo que une dos ruedas, el cual está conectado a la carrocería mediante elementos elásticos. El elemento amortiguador luego ya se añade pues para dotar de una mayor control y mayor suavidad, claro. Ocupa muy poco espacio también, es relativamente barato de fabricar y son por ello universalmente utilizados en vehículos industriales pesados y en la mayoría de los vehículos industriales ligeros y furgonetas, así como en las pickups y los todoterrenos, y en algunos todocaminos también, al menos en los ejes traseros de esos todocaminos. En aplicaciones para todoterreno además proporcionan un mayor recorrido de suspensión, permiten que la rueda, el movimiento vertical sea mucho mayor, porque se puede colocar ese eje más abajo que en otro tipo de suspensiones. Y se puede aprovechar más el hueco que se hace en la carrocería para que la rueda pueda subir y bajar. Las caídas de las ruedas, como te he dicho antes, no varían, permanecen siempre en la misma posición la rueda, ¿no? Entonces eso supone una ventaja en cuanto a la estabilidad en un pavimento que fuera totalmente liso y totalmente plano, ¿no? Y sobre todo en el izado del vehículo también permite cierta estabilidad porque la rueda no cambia su inclinación. Los inconvenientes es que el principal, precisamente por esta rigidez de la unión entre el cubo de la rueda y el tubo del eje rígido, hace que cuando una rueda se ve afectada por un bache, ese movimiento vertical de la rueda haga variar el ángulo de caída con respecto, si lo tomamos con respecto a la carretera, no con respecto al eje. La rueda ya se ha inclinado, la rueda del otro lado del eje se ha inclinado. Hace que la conducción sea algo más compleja de gestionar porque todos esos movimientos parásitos de la rueda se transmiten al volante. De hecho, la gente que haya conducido todoterrenos puros, furgonetas, furgones grandes y camiones, sabrán perfectamente a qué me estoy refiriendo. Un aumento importante de las masas no suspendidas. Te recuerdo de anterior vídeos que había dos tipos de masa en un vehículo: masa suspendida y masa no suspendida. La masa suspendida es toda aquella la cual está sujeta por la suspensión y unida a las ruedas mediante esa misma suspensión. En eso puede incluir todo lo que es el chasis del vehículo y todos los elementos internos de ese chasis.
Es una manera fácil de calcular cuáles son las masas suspendidas. Las masas no suspendidas son todas aquellas que no pertenecen, ¿no?, a esas masas suspendidas, o lo que es lo mismo, toda masa, incluida la rueda, incluida la llanta y el neumático, brazos de suspensión y elementos diferentes de suspensión, como pueden ser elementos elásticos y amortiguadores. Toda esa masa es masa no suspendida. ¿Y por qué interesa reducir esa masa no suspendida? Ya lo expliqué anteriormente, pero lo vuelvo a explicar ahora en este vídeo. Esa masa no suspendida interesa reducirla porque se reduce la inercia. Y si reducimos la inercia de un elemento como una rueda que está girando, tenemos mayor control del movimiento de ese mismo elemento. Así que el eje rígido tiene ese problema. Al ser todas las unidades solidarias, hace que los elementos tengan más masa para poder hacer precisamente, o para poder conseguir esa rigidez, y por lo tanto aumentan esas masas no suspendidas y por lo tanto aumenta esa inercia. Y luego no se pueden introducir caídas negativas. En un eje rígido, no, por definición, no se puede introducir caída negativa como se hace en otro tipo de suspensiones. Por lo tanto, no es aconsejable usarlo en vehículos de competición automovilística en circuitos. Y quizá el único donde sí se puede usar es en competición todoterreno. Pero bueno, ahí realmente la caída negativa no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, ya digo, otro de los inconvenientes, pero el principal inconveniente del eje rígido es el ángulo de caída afectado y las masas no suspendidas, el peso de esas masas no suspendidas. En las suspensiones de eje torsional, el siguiente tipo del que te voy a hablar de ello porque es un híbrido entre eje rígido y una suspensión de brazos, ¿no?, de brazos que anclan la rueda al chasis. En este caso, el eje tiene una forma de U, es una viga en forma de U, y este eje une los brazos de cada rueda del mismo eje. Me refiero a que de cada rueda parten unos brazos, y esos brazos, en vez de unirse al chasis del vehículo directamente, los vamos a unir a un eje en forma de U que sí está unido solidariamente a ese chasis. Su función es unir los dos brazos, y cuando una de las ruedas se ve afectada por una irregularidad del terreno, le hace bache, le hace inclinaciones del asfalto, etc., esa barra en forma de U torsiona, intentando evitar que la rueda que se levanta transmita el movimiento a la otra rueda, y además la rueda no levante todo lo que como si estuviera libre, es decir, que tenga ese movimiento limitado. El mecanismo tiene sus limitaciones, como es lógico, por la elasticidad propia de la barra en U. Hay que pensar que al final terminará transmitiendo movimiento, y es por lo que a veces se la denomina coloquialmente suspensiones semi-independientes, pero en realidad ese término no ha lugar en ingeniería, porque toda suspensión en la cual la rueda termine afectando, la rueda de un mismo eje termina afectando a su compañera, al final se denomina suspensión dependiente. Ya digo que encontrarás en muchas revistas de automóviles y en ciertos textos la palabra o la denominación semi-independiente. No es que sea incorrecta, pero realmente a nivel cinemático no tiene sentido hablar de suspensión semi-independiente. O es independiente o es dependiente. No hay ese término medio. Las ventajas del eje torsional es que tiene un reducido coste de producción, el mantenimiento es prácticamente nulo, en realidad son piezas muy sencillas, simplemente inspecciones visuales para observar que los anclajes están correctos. El conjunto se puede situar muy fácilmente en vehículos compactos, de hecho suele ser el rey de la mayoría de vehículos compactos económicos, porque ocupa muy poco espacio y se aprovecha muy bien ese aprovechamiento del espacio, dicho sea de paso, para aumentar la capacidad del maletero de ese vehículo, sobre todo a lo que es a lo ancho. Garantiza un control tanto longitudinal como transversal del tren sin necesidad de elementos auxiliares. No hace falta usar barras auxiliares como sí ocurre a veces con el eje rígido. Habrá oído hablar a veces de la barra Panhard o del eje de Dion. Bueno, pues en un eje torsional no hace falta usar ese tipo de barras, porque los brazos y el eje en forma de U ya se encargan precisamente de ese control de longitudinal y transversal, de que la rueda no
no flexione o no flexione demasiado y no cambie mucho su geometría. Y luego tiene una característica muy interesante a nivel dinámico, y es que tiene capacidad autoestabilizadora y hace innecesario el uso de la barra estabilizadora de la barra antivuelco, que se usa en otros sistemas, como pueden, sobre todo sistemas de suspensión independientes, de los cuales sí necesitan ese control. En el eje torsional no lo necesitamos porque es el propio eje torsional el que hace como trabaja a torsión, al final termina por autonivelar la carrocería. No es que sea un control muy exacto de esa misma nivelación, pero en muchos casos es suficiente. Los inconvenientes, pues los achacables a una suspensión dependiente, es decir, la pérdida de calidad de rodadura, no es un sistema independiente, el aumento de las masas no suspendidas, aunque nunca va a llegar a ser el de un eje rígido, pero una barra en forma de U y esos brazos bastante más gruesos de lo normal, pues hacen que aumenten esas masas no suspendidas en el peso, y por lo tanto haya más inercias, y por lo tanto también el control de los movimientos de la rueda sea un poquito más difícil. Y en apoyo en curva, estas suspensiones tienen dificultad para gestionar los ángulos de caída y convergencia. Se debe a que el sistema no es totalmente independiente, como te he dicho antes. El cubo de la rueda no está articulado, sino que es solidario al brazo. Lo mismo que ocurre en una suspensión de eje rígido, pero en este caso no al eje torsional, sino al brazo que conecta con el eje torsional. Y cuando el vehículo gira, debido a la inercia y debido a la carga de la masa sobre esa rueda exterior sobre todo, se producen ciertas torsiones en el brazo que hacen que al final haya que calcular muy bien cuánto puede llegar a torsionar ese brazo para, a la hora de darle una caída negativa o positiva a esa rueda, se trate de compensar ese cambio, para que el diseño al final sea lo suficientemente fiable y no haya diferencias salvajes, ¿no?, de caída, las cuales puedan asustar al conductor. Por mi parte, aquí terminan las explicaciones sobre suspensiones dependientes, porque hay bastantes más sistemas, pero o son demasiado restringidos o realmente son una derivación y evolución, que en la inmensa mayoría lo son, del eje rígido o del eje torsional. Así que creo que no merece la pena seguir hablando más de estos sistemas. Paso a denominarte el otro gran grupo, o a explicarte el otro gran grupo, la suspensión independiente. El primer tipo del que te voy a hablar, de suspensión independiente, fue introducido en los años 30 del siglo XX. Desde el punto de vista de la geometría de suspensión, este tipo de suspensión, que se denomina de triángulo o trapecio superpuesto, también se denomina de doble horquilla, double wishbone en inglés, se denomina de brazos superpuestos también a veces, se ha considerado tradicionalmente como el sistema ideal, porque es un sistema cinemáticamente muy fácil de calcular, y además es un sistema que permite un muy buen control de movimiento de la rueda. El sistema consiste en dos brazos transversales superpuestos, ambos tienen forma triangular parecida a una A mayúscula, y un elemento sobre el que se articula el movimiento de la rueda. Al principio se empezó usando un pivote de dirección, sobre todo en los ejes delanteros. Posteriormente fue sustituido por manguetes. La disposición más habitual de este tipo de suspensión hace que el resorte y amortiguador pasen a través del triángulo superior, o de la A superior, esa que te he dicho antes, siendo comprimidos entre el brazo inferior y el chasis del vehículo, o lo que es lo mismo. La rueda, en su movimiento vertical, comprime el conjunto amortiguador y muelle, y la rueda va o gira sobre un cubo fijado a la mangueta. Esta está conectada por rótulas a los vértices de los brazos, tanto de los superiores como de los inferiores, y si lo miramos de frente, no por arriba, sino lo miramos de frente, si miráramos el vehículo de frente y lo desnudáramos su chasis, lo que veríamos realmente es que los dos brazos y la mangueta de la rueda y el chasis del vehículo forman una especie de paralelogramo deformable. De ahí que a veces también a este tipo de suspensiones se les denomine de paralelogramo deformable. Cuando el movimiento de la rueda vertical es cuando la rueda sube o baja,
Esos brazos van solidarios a esa rueda y se ve cómo cambia la forma de ese paralelogramo. Por eso se denomina así, paralelogramo deformable. Las ventajas de este tipo de suspensión de dobles triángulos, pues la facilidad, como te he dicho antes, de calcular las caídas y la convergencia de la rueda, y la mayor libertad para ajustar las geometrías de suspensión que aporta esta suspensión frente a las anteriores que te he explicado y frente a otras independientes. Facilidad en la determinación de las cargas a las que será sometida, se puede optimizar el diseño y la masa de la suspensión, por lo que se puede reducir el tamaño, el diámetro de los tubos y el tamaño, ¿no?, de esa suspensión, más o menos. Independientemente del recorrido de la rueda también, la caída siempre, si hemos diseñado un sistema con caída negativa, la caída siempre va a ser negativa, independientemente del recorrido, independientemente de la posición donde esté la rueda, porque ya se encarga la mangueta, al estar unida mediante rótula tanto al brazo inferior como al superior, ya se encargan entre los dos brazos de mantenerla siempre con la misma inclinación. Debido a ello, además, los dos brazos suelen ser de longitud desigual, precisamente para que el recorrido de la rueda, la mangueta, no cambie nunca de ángulo, y entonces la caída sea siempre la misma. Y repito, si la caída es negativa, siempre va a ser negativa. Hay otros sistemas que te explicaré luego a continuación que la caída podría ser positiva. Las desventajas, pues es algo más complejo, tiene mayor número de elementos móviles que otros sistemas y requiere un mantenimiento más exhaustivo que otros sistemas también. Por lo tanto, el costo de mantenimiento, pues, es mayor. Requiere de más espacio también, porque el uso de dobles triángulos hace que el espacio vertical que ocupa la suspensión sea mayor. Y suele ser difícil de encajar en ejes delanteros motrices. Por ese requerimiento de espacio se necesitan vehículos con o motor longitudinal, o si es motor transversal, la suspensión hay que colocarla por delante de ese motor y entonces requiere de mucha longitud del vehículo. Es más pesado que algunos sistemas independientes como el McPherson, porque tiene más elementos, aunque la diferencia en peso tampoco es tanta, pero sí, es algo más pesado. Y ofrece menos posibilidades de diseño que los más modernos multibrazos, que te explicaré ahora también a continuación. Es un diseño bastante restringido en el que la libertad para el diseñador es poquita. Pero bueno, en general es un sistema que es realmente muy bueno para el control de movimientos de la carrocería y de la rueda, y un sistema relativamente sencillo a nivel cinemático. El siguiente tipo, que está súper iba a decir súper extendido, ¿no? Es uno de los tipos más comunes y de los más populares. Es el tipo McPherson. En este conjunto hay un único triángulo o trapecio inferior y se utiliza como brazo superior el conjunto muelle amortiguador colocado en vertical o en oblicuo, ¿no? Pero siempre solo vamos a tener un solo brazo, realmente, que sería el triángulo inferior. También puede usarse, bueno, normalmente el conjunto muelle amortiguador suele ser lo más habitual, pero también se puede independizar si quisiéramos ese muelle del amortiguador y usar solo un amortiguador telescópico y el muelle colocarlo en algún pivote aparte, o utilizar otro tipo de resorte. Este tipo de suspensión no se cierra a modificaciones. La mangueta de la rueda se articula mediante una única rótula al brazo inferior. Toda la articulación que hay. Y por otro lado, el conjunto amortiguador muelle o amortiguador telescópico, normalmente se denomina strut en inglés, está anclado también a la mangueta, pero está anclado rígidamente a la mangueta. ¿Y por qué se ancla rígidamente a la mangueta? Para que el strut actúe realmente como un brazo telescópico y el control de movimiento vertical de la rueda se realice solo y exclusivamente por ese strut, que haría de segundo brazo de control. El conjunto es el que soporta, debido a este diseño, los esfuerzos transversales que la rueda transmite, por lo que es necesario utilizar un amortiguador con un tubo lo suficientemente rígido para soportar esas torsiones a las que va a someter la rueda. La ventaja de este sistema McPherson
es que ocupa menos espacio que el sistema de dobles triángulos, es bastante más compacto y por lo tanto en motores, sobre todo en vehículos con motores delanteros en posición transversal, suele ser un sistema muy usado porque realmente requiere de poco espacio. La sencillez geométrica es mayor que en el sistema de doble triángulo, además de que el mantenimiento también es menos costoso porque tiene menos elementos, simple y llanamente. La desventaja del McPherson es que el movimiento vertical de la rueda describe un arco, no una línea. Esto hace que la caída de la rueda sea más complicada de controlar. Y también debido a ese arco que describe, se le denomina de triángulo deformable a veces. Puede ser que en algunos textos puedas leer esa denominación. Bueno, pues se está refiriendo a un sistema McPherson convencional. Repito, la caída que describe va cambiando y hay que intentar predecir bien qué es lo que va a suceder. Y luego en los giros, donde se carga la rueda exterior, se carga con peso, se genera un momento parásito porque el pivote de giro, donde está acoplado el strut, no está alineado, en la suspensión McPherson tradicional, no está alineado con el eje longitudinal de la rueda. Quiero decir, el eje longitudinal de la rueda está colocado en una posición espacial, X, la que sea determinada, y el strut, el pivote, está colocado un poquito al interior. Entonces ahí se genera un brazo de palanca y un pequeño momento, el cual puede hacer que esfuerce, ¿no?, al propio strut y se genera un momento que se nota en la dirección, digamos que es un momento resistente que el conductor puede llegar a notar. En algunos sistemas y algunas marcas de vehículos lo que hacen es desacoplar ese pivote de la mangueta, hacer un nuevo pivote, el cual, digamos, es como si sacáramos de la mangueta ese pivote y ahora lo trasladamos o intentamos trasladarlo lo más cercano posible al eje longitudinal. Si lo podemos alinear, mucho mejor. Y entonces al alinearlo ya no hay ese brazo de palanca. Como no hay ese brazo de palanca, por lo tanto ya no tenemos ese momento y el conductor no va a notar ese momento resistente y va a controlar mucho mejor el movimiento de la rueda directriz. En los ejemplos de este sistema, pues seguramente conoces el RevoNucle de Ford, que lo utilizó en el Ford Focus, en el RS, creo recordar. Utilizaba ese sistema para poder controlar, porque además, como era eje de tracción y eje directriz al mismo tiempo, se generaba mucho momento en el giro, y para poder controlar mejor ese movimiento en el giro, pues inventó este sistema. Y en General Motors se denomina Hyperstrut. También hay otros fabricantes que lo han usado, como Peugeot, en el 508 de la anterior generación, no de esta, que llevaba en algunas versiones llevaba un pivote desacoplado precisamente para eso, para mejor control del movimiento. Bien, el último sistema en llegar de estos famosos sistemas independientes. Hay más sistemas independientes, pero me he centrado solo en estos porque creo que son los más interesantes. El último sistema, repito, es el denominado multibrazo, multilink en inglés, el cual es una evolución del de doble triángulo, o paralelogramo deformable, es lo mismo. En este tipo se añaden brazos adicionales, normalmente suelen ser hasta 5, ¿no? Pero hay sistemas en los que se pueden poner incluso alguna conexión más, llegando a 6 o 7. No es para sujetar la mangueta, sino ese brazo es para el guiado lateral y longitudinal, para controlar mejor los movimientos de la rueda. Teóricamente, ese brazo adicional restringe los grados de libertad del movimiento de la rueda y consigue reducir los movimientos parásitos a cero, teóricamente. En la práctica, esos movimientos parásitos nunca se reducen porque los anclajes nunca son totalmente rígidos. Siempre hay algo de elasticidad en esos anclajes y por lo tanto los movimientos parásitos no se pueden reducir a cero, pero sí se pueden reducir casi a cero. Y el control del movimiento de la rueda es muy cercano al teórico y por lo tanto es un sistema en ese sentido maravilloso, sobre todo muy usado en vehículos deportivos de altas prestaciones, precisamente por eso, por el control del movimiento de la rueda. Las ventajas del sistema multilink, pues te lo acabo de decir, el perfecto control del movimiento de la rueda, por lo que el guiado y precisión son los mejores que se pueden ofrecer en una suspensión. Y las desventajas del sistema multilink, pues la principal es el mayor costo de producción, la complejidad es bastante mayor y se requiere también el uso de mejores materiales. Y luego que ocupa más espacio que otros sistemas y es necesario que sea usada en vehículos donde la longitud no vaya a ser un problema.
para poder alargarlo lo suficiente para que o no te quite espacio interior de maletero, por ejemplo, o el motor pueda ir cómodamente instalado en el sitio sin que la suspensión vaya a ser realmente un problema. Aparte de esto, pues ya por último reseñarte que en competición de monoplaza se usan variantes de este sistema Multilink, que habrás oído miles de veces en retransmisiones hablar, la famosa push rod o pull rod. Realmente el uso de este tipo de suspensiones se hace para que el elemento elástico y el elemento amortiguador junto con las estabilizadoras etcétera del vehículo se colocan dentro del chasis, se compactan, y a nivel aerodinámico y a nivel mecánico es muy ventajoso porque así se reducen muchos momentos de inercia, o el momento polar de inercia el principal, y también aerodinámicamente es muy ventajoso porque todos esos elementos ya no molestan a nivel aerodinámico en este tipo de coches, sobre todo en los monoplazas de competición, porque los monoplazas suelen ser vehículos con las ruedas sin carenar y las suspensiones sin carenar. Entonces, si quitamos gran parte de esa suspensión y la ocultamos dentro del chasis, pues ya tenemos un mayor control aerodinámico, y además adicionalmente ganamos también por la reducción del momento polar de inercia. Push y pull, ya sabes, push rod, el brazo adicional, lo que hace es empujar el conjunto muelle amortiguador cuando la rueda asciende. El pull rod lo que hace es todo lo contrario, esa barra adicional lo que hace es tirar del conjunto amortiguador muelle cuando la rueda asciende. Simple, eficaz y bastante eficiente también. Y bueno, pues creo que este pequeño repaso a los principales tipos de suspensiones va a terminar aquí. Y sé que me he dejado mucho sin explicar, lo sé. Hay suspensión Dubonet, eje de Dion, barra Panhard, hay muchos tipos, ejes tirados, brazos tirados, etcétera, etcétera. Pero en realidad son todos denominaciones de suspensiones que son derivaciones de estas principales, o algunos tipos de suspensión que han sido tan restringidos que tampoco los considero que sea necesario explicártelos aquí, porque el objetivo del canal es hacer explicaciones básicas para entender de manera básica cómo funcionan unos sistemas u otros en ingeniería. Y para terminar ya el vídeo, pues que si te ha gustado el vídeo, pues que le des un buen like, eso me alegra el día. Que no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito, y que le des a la campanita para estar atento a las novedades. Que muchísimas gracias por tu visita y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.